Vamos a continuar, como lo hacíamos la semana pasada, con la temática de la asistencia a personas con discapacidad, cómo se está moviendo el Estado, en este caso específico el Estado provincial. Recordá que la semana pasada le hicimos una nota a la ex diputada nacional y dirigente de una de las asociaciones, Azul se llama, en este caso la asociación, Gabriela Troiano. En la semana mantuvimos un encuentro virtual Zoom, entrevista, con la propia Gabriela Troiano y con el abogado que ha iniciado una demanda contra el Instituto de Previsión Social para que las pensiones sociales no contributivas por discapacidad se equiparen al salario mínimo vital y móvil. En estos momentos que estamos, vos estás escuchando, uno está hablando a través de un micrófono, las pensiones por discapacidad están, y escucha bien, un 10% del salario mínimo vital y móvil. Se pagan en promedio a 1.200 pesos por mes. Esto es, qué sé yo, una vuelta por el almacén, ¿no? Ida y vuelta. Y bueno, más de uno va a decir exagerado. Bueno, 1.200 pesos y el salario mínimo vital y móvil está 13.000 pesos. Vamos a pasar esta primera parte de esta entrevista, entonces, con Gabriela Troiano, así se dice, y José María Martocci. Gabriela, un poco ponenos en contexto respecto de esta petición que están haciendo con las pensiones, que tienen un nombre, ¿no?, muy genérico, las pensiones que se le dan a personas con discapacidad a través de asociaciones. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, estas pensiones no contributivas que en la provincia de Buenos Aires da el Instituto de Previsión Social a personas con discapacidad están regidas por la ley 10.205 y el monto en la provincia de Buenos Aires alcanza entre 850 pesos y 1.200 pesos, o sea, no excede su promedio el 1.200 pesos. Esto es un poco una situación que viene de hace muchísimos años y que venimos reclamando las organizaciones desde diferentes ámbitos. Esta situación se ve totalmente agravada por la situación de pandemia que ninguno eligió, pero bueno, sabemos que se ha disparado absolutamente todo, no solamente el dólar, sino fundamentalmente la canasta básica de alimentos, y también se le ve dificultada a las personas con discapacidad el acceso a las rehabilitaciones, a los tratamientos, bueno, a la asistencia personal, digamos, hay muchas situaciones que a este sector, que el mismo gobierno ha llamado que está en condiciones de hipervulnerabilidad, los afecta en forma particular. El monto de la pensión, no hace falta que aclare que es absolutamente irrisorio, y bueno, esto ha llevado a que nosotros, con muchas organizaciones, estas 3 organizaciones son las que además teníamos personería jurídica como para llevarla adelante, y gracias al doctor Martocci, que desde la clínica jurídica nos patrocinó en forma gratuita, la podemos encaminar, ¿no? Pero previo a eso fueron presentadas notas al Ministerio de Desarrollo Social, al mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, al director del Instituto de Previsión Social, y bueno, finalmente terminó en una carta documento que se presentó desde la clínica y el inicio de estas acciones. Gabriela, después ahora vamos a hablar un poco con el doctor Martocci, pero pensar para la próxima pregunta que a mí se me ocurre, ¿no? Nombraste un montón de rubros, justamente, ¿cuál era el espíritu con el cual se promovieron estas pensiones para costear qué tipo, ¿no?, de necesidades? Pero vamos con el doctor José Martocci, ahí me va a corregir otra vez, ¿no? Clínica justamente de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Claro, bueno, ante nada, José, buenas tardes para ustedes, para los oyentes. te vamos a pedir que te alejes un poquito más, si Sí. un tema bien de plano
la cámara, justamente. Ahí, perfecto. Sí, 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 sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Sí. Para que nos comentes entonces, después de la carta de documento, al no contestarse los requerimientos, viene esta demanda. Contanos un Claro. poco más de los detalles, ¿no? De esto. El tema es este. La pensión por discapacidad, como explicaba Gabriela, está reconocida por ley en la provincia de Buenos Aires, pero en realidad la ley lo que hace es eh, instrumentar un derecho que está en la Constitución de la provincia, de la nación y en los tratados internacionales, que es el derecho a la seguridad social de aquellos colectivos vulnerados o vulnerables. Entonces la ley 10.205 establece en el artículo 9 una pensión por discapacidad que efectivamente es no contributiva porque los titulares no han contribuido como en un derecho a la seguridad ortodoxo o común, una jubilación, una pensión de otro tipo, sino que son acreedores de este derecho por su condición de discapacidad. El problema surge cuando el mandato claro, expreso del artículo 9 de la ley, que dice que el rango económico debe ser equivalente al haber jubilatorio mínimo, sucede entonces cuando el IPS desconoce este mandato legal y paga un monto, un importe miserable, 800, 1.200 pesos, más o menos, en promedio. Sí. Y esto viene sucediendo, digamos, no es achacable al actual gobierno de la provincia ni a la actual gestión del IPS. Este es un problema histórico. Las personas con discapacidad es un grupo muy vulnerable, porque incluso por su propia condición no acceden al mercado laboral, por ejemplo, no acceden a la justicia, no acceden en general al sistema educativo. Es decir, es un colectivo que está atravesado por múltiples situaciones de debilidad y vulnerabilidad. Entonces, bueno, con los años han aceptado esta situación porque afortunadamente la pensión cuenta con la cobertura de IOMA, que es una obra social que resulta muy importante para todo tipo de prestación vinculada a la discapacidad. Claro. Entonces la gente ha aceptado esto, pero lo ha aceptado en los hechos. En realidad ha habido históricamente quejas en cuanto al monto. Y bueno, lo que hemos hecho fue hacer una lectura histórica de estas quejas, tratar de entender cuál es el problema, y entonces le dijimos al IPS, mire IPS, el problema es que ustedes no están cumpliendo con la ley. Ustedes no pagan el haber jubilatorio mínimo como marca el artículo 9. Lamentablemente el IPS nunca nos contestó. Gabriela va a poder dar fe de esto. A nosotros no nos contestó, tampoco a organizaciones, tampoco a Gabriela y demás. Entonces, bueno, cuando no hay respuesta o cuando hay silencio por parte de la autoridad pública, el sistema jurídico nos habilita a promover una demanda. En este caso no es una demanda clásica de una persona contra otra, de una persona contra el Estado. Es una demanda colectiva. De manera que esto va a permitir, este proceso va a permitir que todo el colectivo de personas con discapacidad se encuentre representada aquí y puedan acceder a una solución global, general, estructural, sin tener que acudir a un abogado, una abogada, a un proceso judicial que suelen demorar y son costosos. Entonces, el proceso colectivo está asegurando la posibilidad de acceder a la justicia frente a la violación legal por parte del IPS, ¿no? Doctor, esto lo estamos haciendo con la organización Azul, con otras organizaciones ligadas a la discapacidad. La jueza María Ventura Martínez es la jueza contenciosa que interviene, que es petente por sorteo. Ha tenido un primer despacho muy favorable, considerando que el proceso es colectivo, le dio ese perfil y al mismo tiempo le ordenó al IPS que presente un informe acerca del conflicto. Y el IPS presentó un informe muy pobre, muy parco, diría que una respuesta que no nos sirve para nada.
Y ahora lo que estamos a punto de hacer es correr traslado de la demanda a Fiscalía de Estado y al Fisco Provincial para que la respondan. Doctor, la pregunta Esta es la siguiente. situación. La pregunta es la siguiente, después ya volvemos con Gabriela. El tema de equiparar al haber mínimo vital y móvil, tiene que ver por ahí con un criterio de razonabilidad de acuerdo con lo que es cubrir las necesidades, pero la pregunta es, ¿debería haber una ley que justamente obligue a que las pensiones estén equiparables al menos a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil? Es una pregunta muy atinada, porque el salario mínimo vital y móvil, que está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, desde el año 1957, es un piso de dignidad, es un ingreso mínimo. Un trabajador argentino o una trabajadora no puede cobrar menos que el ingreso mínimo vital y móvil, esto que nos dice la institución, la figura de este ingreso. De manera que exactamente las pensiones por discapacidad, toda pensión, no debería ser menor a ese importe. Sin embargo, el haber jubilatorio mínimo en la provincia es menor. Y no obstante esto, no obstante ser menor, es mucho mayor que el importe que el IPS le paga a una persona con discapacidad. Es decir, Martín, para que nos demos una idea, el IPS le está pagando menos del 10% del haber jubilatorio mínimo en la provincia. Porque el haber jubilatorio mínimo al día de hoy está por encima de los 12.000, 13.000 pesos. Al pagar 1.000 pesos promedio, está pagando menos del 10%. Es decir, es un verdadero despojo lo que sucede con este colectivo. Seguro. Me ponía a pensar justamente, tratando de poner todo en la balanza, sin ser representante de nadie acá, porque uno hace preguntas, se quiere enterar de todo, pero bueno, no es poca cosa que tengan cobertura de salud mediante IOMA, ¿no? Lo que están alcanzando. Vamos con la segunda parte de la entrevista que le hicimos en las últimas horas, en los últimos días, a Gabriela Troiano de la Asociación Azul y al abogado José María Martocci por este reclamo que se hace para incrementar, para, digamos, que tengan un valor más acorde con la inflación, con los parámetros que se está viviendo. Estamos hablando de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Vamos entonces con la segunda parte. Ahora la pregunta es para Gabriela, respecto de esto que te había dicho, de este tema de que hay muchas cosas para pagar para alguien que sufre discapacidades. Vos nombrabas algunas, ¿no? Desde el traslado hacia un centro de rehabilitación, uso de equipos, medicamentos y demás, aunque algunos de estos rubros los cubren por ahí la obra social, pero también tengamos en cuenta que IOMA no cubre el 100% de los gastos, sino que te cubre un porcentaje. Y en medio de esto aparecen los 1.000 o 1.200 pesos, ¿no? ¿Han hecho algún cálculo más o menos de cuánto llega a cubrirse con esos 1.200 pesos? Nada. La verdad es que lo que cubre es nada. Y la verdad también, Martín, que cuando hablamos de las necesidades, de las ayudas, de los apoyos que requiere una persona con discapacidad, que va a variar sustancialmente en función del tipo de discapacidad que posea. Hay personas que necesitan bombas de alimento, sillas especiales, bueno, hay una multiplicidad de necesidades en donde, por ejemplo, una familia donde en su seno hay una persona con discapacidad, siempre hay alguien que tiene que dejar de trabajar para asistir a esa persona. Nosotros con la Asociación Azul hemos trabajado y con la clínica jurídica, siempre nos escuchan, el tema de la asistencia personal, ¿no? La asistencia personal es una figura que está dentro de la convención, es un derecho de las personas con discapacidad, y bueno, IOMA lo da por trámite de vía de excepción, le paga 6-7 meses después, pero ahora esto en el marco del COVID es una complicación, ¿no? Porque es el contacto con una persona externa a la familia. Hay muchas personas con discapacidad
que ingresan dentro del grupo del riesgo, con lo cual tampoco se pueden trasladar, y la canasta básica de alimentos pasó de 30.000 pesos a 42.000 pesos. Así que ya estos montos nos dan una idea acerca de lo que puede alcanzar. Todo esto pensando que la persona con discapacidad vive en un entorno familiar donde tiene casa y hay un entorno familiar que lo puede asistir, digamos. Pero pensemos, y ha habido casos de personas con discapacidad que están solas en sus casas, y bueno, hace poco salió un caso en Capital Federal, una persona que lamentablemente falleció sin ser atendida por ninguna organización del Estado, digamos, ¿no? Son situaciones que se dan y que son muy complejas, y que creo que el tema este de la pensión, bueno, se ve detonado en esta situación, pero en este intento infructuoso de todas las organizaciones, en este caso lo encabeza Asociación Azul, NUBA, que es una organización que trabaja la inserción laboral de las personas con discapacidad de acá de La Plata, y STAR, que es una organización de Mar del Plata, en donde encabezan esta demanda y este reclamo de que las personas con discapacidad puedan acceder a una cuestión elemental de derechos humanos, que es a una vida digna, plena, con autonomía e independencia. Bueno, en este reclamo es que por supuesto nos encuentra siempre, porque como dijimos, no es de ahora. La convención, que tiene rango constitucional a partir del año 2014, enmarca un nuevo modelo de la discapacidad, que es el modelo social, en donde este modelo plantea que la discapacidad de la persona se genera, además de la deficiencia que presenta, por las barreras que el entorno presenta. Y estas barreras son múltiples. Son barreras comunicacionales, son barreras físicas, cuando no tenemos la rampa de acceso, cuando no tenemos un transporte adecuado, digamos, hay muchas cuestiones cuando no tenemos el acceso a la educación, digamos que esto el doctor Martocci también puede dar cuenta porque ha participado en un reclamo en este sentido, digamos que son múltiples, tan múltiples como las necesidades que cualquier persona sin discapacidad tiene. En este caso se agrava por las barreras que el entorno social le coloca a las personas con discapacidad. Bueno, doctor Martocci, prácticamente lo preguntó Gabriela, ¿no? El tema de qué acciones se están llevando a cabo, ¿no? Con el tema de denunciar y, bueno, eliminar lo posible estas barreras, ¿no? Que separan a los argentinos, los bonaerenses, que no debería ocurrir, ¿no? Lo que decía Gabriela es muy atendible, muy ajustado. La convención actual vigente en nuestro país, con máximo rango, considera que la discapacidad no es una enfermedad, que la discapacidad es una barrera social. Es decir, toda persona tiene una deficiencia, e incluso nuestras vidas, a medida que cumplimos años y que avanzamos en la vida, empiezan las deficiencias a incorporarse a nuestra vida, pero la discapacidad no sucede en ese momento, sino que sucede cuando se enfrenta con barreras. Por ejemplo, cuando un niño o una niña con discapacidad no puede ingresar a una escuela común, sea porque no hay rampa, o sea porque la escuela común considera que no lo puede admitir. La convención, justamente, es oportuno decirlo, en el artículo 24 habla del derecho a la educación inclusiva. Con lo cual, toda escuela común de gestión privada o pública debe abrir sus puertas a niños y niñas con discapacidad. Cualquiera sea la índole de la discapacidad que estos niños tengan. Por supuesto, con un sistema de apoyo, con ajustes razonables y demás. Hay un montón de situaciones.
recién hablaba, Gabriela, del derecho a la vida independiente. Esto es muy importante y se relaciona con la pensión, porque la pensión en el haber jubilatorio mínima, es decir, cuando la pensión logre pagar el haber jubilatorio mínimo va a significar para la persona con discapacidad, y aun cuando el haber jubilatorio mínimo no alcanza el salario mínimo vital y móvil, va a significar un piso material que le va a hacer posible cierta independencia respecto a su familia o a quien dependa. Porque en general, la persona con discapacidad es una persona que depende de otro. Justamente, la Convención sobre Discapacidad de Naciones Unidas lo que establece es que las personas con discapacidad tienen derecho a ser personas en plenitud. Son sujetos de derecho, tienen derecho a una vida independiente, tienen derecho a no depender de su familia. Sí. Entonces, bueno, todas estas pequeñas batallas que estamos dando están dirigidas justamente a resolver esta desigualdad, esta discriminación estructural que el colectivo de personas con discapacidad sufre a diario. Bueno, la verdad que vamos metiéndonos de a poco en un panorama que muchos decimos cuando conversamos que, bueno, sí, nos solidarizamos, creemos conocerlo todo y realmente conocemos muy poco. Por eso este contacto con ustedes ha sido más que ilustrativo y esperemos que pueda avanzar, ¿no? Que puedan transitar muy bien el camino para lograr la satisfacción de derechos. Yo me ponía a reflexionar lo que decía el doctor Martocci respecto de esto, que no es solamente el derecho de la persona con discapacidad, sino los derechos de todo el entorno familiar, porque siempre al lado de alguien con discapacidad hay alguien que está ayudando, hay alguien que está ocupando su tiempo, que realmente, por tratarse de un ser querido, obviamente va a estar al lado, pero si estuviera todo esto cubierto, se pagaran pensiones como corresponden y se atendieran otros derechos, que se estarían liberando a su vez o ejerciendo más en plenitud los derechos de integrantes del entorno familiar o de las relaciones secundarias que se llaman, ¿no? Estoy muy agradecido por este contacto. No sé si queda algo para agregar, Gabriela o doctor Martocci. Yo lo único que... Martín, me hiciste pensar con esta última acotación tuya que hay mediciones de que el sector del cuidado en la Argentina supera el 15% del Producto Bruto Nacional. Es decir, hay mucha gente que cuida a otra. Hay mucha gente que cuida a otra. Y acá hay que hacer un corte incluso de género, porque en general las mujeres, las personas que cuidan a otras personas, suelen ser mujeres. Entonces, tenemos que romper ese vínculo, no para distanciar a las personas, sino para liberar a la persona que cuida y al que es cuidado, y para ir hacia un régimen de derechos. Es decir, ya no la situación piadosa, que no está mal, o la solidaridad, la fraternidad, sino tenemos que ir hacia un sistema de derechos, y el Estado y los particulares deben cumplir con estos derechos, ¿no? Entonces, la posibilidad de una pensión en el rango legal es un piso de marcha a favor de personas con discapacidad. Perfecto. Exacto, es tratar de equiparar una desigualdad que existe de hace mucho tiempo. Así que eso es un poco el reclamo. Bueno, muy agradecido. Entonces no va a faltar la ocasión en que tomemos otro contacto para que nos vayan avisando cómo marcha todo este difícil camino, ¿no?, hacia la equiparación de derechos. Muchísimas gracias.